¿Listo? Muy bien. Bueno, hola a todos. En la clase de hoy vamos a ver algunas cositas que necesitamos para seguir avanzando en la materia. En particular vamos a ver cómo se hace el manejo de archivos en C. Vamos a ver cómo podemos pasarles parámetros de entrada a un programa nuestro, línea de comando. Y después ese va a estar dando un repaso de hash, un poco de lo que vieron con Martín y un poquito más. Y también vamos a estar presentando el trabajo práctico número 1 y un repaso rápido para que puedan llevarse alguna idea de ese trabajo, ¿sí? Voy a compartir pantalla, así que si alguno me dice cuando se empieza a ver, me avisa. Ahí está. ¿Estamos? Sí. Genial. Bueno, Sí, se ve, profe. gracias. Lo bueno de esta parte de la clase es que vamos a tener que usar cosas y no tanto implementar cosas, ¿sí? Así que podemos relajarnos un poquito. La idea es ver cómo podemos hacer para trabajar con archivos en C, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que para trabajar con archivos en C, podemos pensar que ya está implementado y que existe un TDA llamado file que nos va a permitir interactuar con los archivos sin que nosotros tengamos que, digamos, codear desde cero todas las primitivas para poder trabajar con archivos, como venimos haciendo, por ejemplo, con el vector, con la pila, con la col, ¿sí? Ya tenemos un TDA que ya está implementado, que ya está funcionando, que ya está aprobado, y nosotros lo que vamos a hacer es usarlo. Este TDA es el TDA file, y para poder obtener un puntero a un archivo, lo único que tenemos que hacer es escribir file, pointer, por ejemplo, y el nombre de la variable con la que queremos trabajar, ¿sí? Como se muestra en la diapo. Ahora un poquito más adelante voy a avanzar y después un poquito más adelante les muestro un poco de código, ¿sí? En principio, lo que vamos a querer hacer con un archivo en general es poder abrir o crearlo, poder leer, poder escribir, y por último, y no menos importante, y por favor no se olviden, cerrar el archivo, ¿sí? No se olviden de cerrar el archivo, porque si no después empiezan los problemas que no sabemos qué pasa, y al final era algo tan simple como acordarse de cerrar. Para abrir un archivo vamos a usar una función, una primitiva que ya está dada, ¿sí? Que se llama fopen. Van a ver que todas las funciones que trabajan con archivos en general, como pequeña ayuda, empiezan con F de file, ¿sí? File open, file close. Vamos a ir viendo varias que nos van a ayudar, ¿sí? La primera, y lo que primero necesitamos hacer, es poder abrir el archivo. Para abrir el archivo, vamos a pasar el nombre del archivo, ¿sí? Y el modo de apertura. Y nos va a retornar un puntero que, en el caso de error, como cuando trabajamos con los TDAs que nosotros implementamos, por ejemplo, cuando hacemos un malloc, en el caso de error va a devolver null. Entonces, esta va a ser la condición que nosotros vamos a validar si tenemos algún problema a la hora de abrir un archivo. El modo de apertura, existen varios y se pueden combinar entre ellos, ¿sí? Pero vamos a ver los más simples y los que nos van a interesar a nosotros para trabajar. Algo que no dije antes, pero que está bueno que lo tengamos en cuenta, es la idea es que se puedan llevar un breve resumen de cómo funciona y de cómo podemos trabajar en archivos en C, para que puedan trabajar y hacer el trabajo práctico de la forma más cómoda posible, ¿sí? Entonces, para que puedan hacer pruebas, para que puedan, básicamente eso, para que puedan hacer pruebas, sepan cómo se manejan los archivos en C, pero principalmente para que ustedes puedan trabajar más cómodos a la hora de hacer el trabajo. Entonces retomo. Los modos de apertura se pueden combinar. Los tres básicos son una R para solo lectura, solo read, W para write, o sea, solo para escribir. Hay que tener cuidado porque si usan write y el archivo ya existía, o sea, ustedes ya tenían un archivo en el directorio con el mismo nombre, lo va a pisar y se van a quedar sin el archivo anterior. Así que cuidado cuando van a usar write. Y append, que lo que hace es abrir el archivo,
pero lo abre con el puntero al final, el puntero de lectura al final del archivo. Entonces, si nosotros queremos empezar a escribir, bueno, no vamos a tener problemas para escribir al final, no vamos a pisar nada, ¿sí? Y por último, algo a tener en cuenta es una constante, podemos pensarlo así, o una función de fin de archivo, ¿sí? Es una forma que ahora cuando vayamos a los ejemplos enseguida lo van a entender, es la forma que tenemos de saber si llegamos al final del archivo que estamos leyendo y podemos cortar, ¿sí? Con lo que veníamos haciendo, que por ejemplo puede ser leer distintas líneas de un archivo en un bucle, ¿sí? En un loop. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, por Silencio. ahora no, profe, se entiende. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias por el feedback. Bueno, vamos con la primera parte, ¿sí? Con la forma más fácil para leer un archivo. Imaginemos que tenemos este archivo, ¿sí? Que tiene estas 4 líneas y usamos el modo de apertura R, ¿sí? Se va a parar al principio del archivo, le dice archivo de prueba, en la primera línea, ¿sí? En el primer carácter. A medida que vayamos leyendo, ese puntero va a ir avanzando. Lo interesante es que tenemos distintas formas para leer el contenido del archivo que va a hacer que ese puntero avance de distintas maneras, ¿sí? Depende de lo que queremos hacer, vamos a usar distintas funciones que van a hacer que ese puntero avance de distintas formas. Entonces, lo que vamos a ver ahora son distintas funciones que existen para leer contenido de los archivos y lo vamos a ir mostrando por pantalla a modo de ejemplo, ¿sí? Después, obviamente, cada uno va, a medida que vaya teniendo que solucionar problemas, va a hacer una lectura para luego trabajar con lo que leyó seguramente, ¿no? Pero bueno, en estos ejemplos lo que vamos a hacer es ir mostrándolo por pantalla. Jorge, ¿querías decir algo? No, sí, sí, sí. ¿Sigo? Bueno, dale. Bueno, la primera forma y la más fácil de todas es F, acuérdense de file get char, ¿sí? Le pasamos el archivo y nos devuelve el carácter que leímos, ¿sí? Pero nos devuelve uno solo. Si se fijan en el recuadro que está acá en naranjita, le pasamos el control archivo y nos devuelve un char, ¿sí? Y, bueno, en este caso elegimos mostrarlo por pantalla. Algo que van a ver en todos los ejemplos de código que después van a estar subidos. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que tenemos. Tenemos la función para abrir el archivo con fopen. Abrimos, por ejemplo, un archivo que está en el mismo directorio en donde se está ejecutando el programa y se llama archivo-1.txt y le pasamos el modo de apertura, en este caso que es de lectura, ¿sí? Así que es read. Una vez que hacemos la operación de apertura, nos fijamos si salió todo bien, por eso vamos a comparar que no sea null. Problemas que puede haber, por los cuales puede fallar la operación de apertura, hay muchos, pero fíjense que muchas veces lo que les pasa es que o pasaron mal un parámetro para el modo de apertura o que el archivo no está en el directorio, ¿sí? Entonces, nada, es una forma les digo las dos cosas con las que se pueden encontrar y que les agarre dolor de cabeza. Bueno, ya saben, acuérdense de revisar que el archivo esté bien direccionado, que el modo de apertura exista correctamente. Después, bueno, en este caso usamos la función fileGetChar, obtenemos un char y lo vamos a imprimir por pantalla. Y por último, en este mini programita, vamos a cerrar el archivo, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna duda? Bueno, sigo. Hasta acá todo muy lindo, pero la realidad es que leer Profe, un solo char, sí, perdón por interrumpirte, no sé si le contestaste antes, pero un compañero te preguntó en el chat si usas a append para un ver. archivo que no existe o lo crea, dice. Si usas append por un archivo que no existe, estoy 99% segura de que lo crea. Puedes probar y ver qué pasa, pero creo que lo creaba. Lo mismo para write, si no existe,
lo crea, y si existe, ojo que te lo pisa. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el tema acá? Todo muy lindo con esta idea, ¿no?, de getchar, pero ¿les parece útil leer un solo char? ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer para, digamos, empezar a trabajar con un archivo y, digamos, poder leer mayor contenido? ¿Se les ocurre de alguna manera? Por línea, Por Con línea, un, bien. ¿Y qué más se les ocurre? con un for. Si tuvieran que usar, bien, ahí va. Si tuviéramos que, por ejemplo, si lo único que existiera en el mundo fuera la función getchar, podríamos trabajar en un loop para nada, ir obteniendo todo el archivo, ¿no? Y bueno, justamente lo que agregamos al código anterior, que puede ser, por ejemplo, un while, un for no, porque en general cuando trabajamos con for conocemos el final de lo que queremos iterar, ¿sí? Como que conocemos la cantidad. En general, para trabajar con archivos, por ejemplo, o con este tipo de operaciones, trabajamos con un while, ¿sí? Mientras no estemos en el final del archivo, que es lo que hace acá, mientras no estemos en el final del archivo, va a leer un char y lo va a imprimir, ¿sí? Cuando llega al final del archivo, va a salir y, bueno, cerramos el archivo y retornamos 0, ¿sí? Es importante que se lleven la idea, más allá de con qué función ustedes elijan trabajar para leer contenido de los archivos, que es importante que se lleven la idea de que van a, en general, trabajar con un while para ir leyendo línea a línea, carácter a carácter o como sea, pero van a ir leyendo el contenido del archivo, necesitan ir avanzando, ¿sí?, sobre la lectura. Bueno, hasta acá tenemos estos dos ejemplos. No sé si hay alguna duda, si no paso un poquito más y les muestro un poco de código. Bueno, seguimos. Una forma de leer una línea, como alguien dijo hace un ratito, es con otra función, se llama fileGetString, que lo que hace es, le pasamos un puntero a cadena, un size_t. Size_t va a funcionar a modo de buffer, ¿sí? A modo de decirle de a cuántos caracteres queremos que lea del archivo, ¿sí? Entonces, y bueno, siempre le pasamos el puntero al archivo, ¿sí? Va a ir leyendo hasta encontrar un /n, ¿sí?, o n-1 caracteres. Y devuelve null si termina el archivo. Por eso es que en este caso, en particular, cuando leemos, en vez de comparar por end of file, comparamos contra null, ¿sí? Básicamente, el funcionamiento es el mismo. Lo que es importante acá remarcar es el tema de comparar contra null, porque si no, no les va a funcionar y van a llegar al final del archivo, van a tener un error. ¿Sí? Hasta acá, ¿estamos bien? Avanzo rápido. Bueno. Otra forma que tenemos de leer es con un formato. Esto quizás no sé si les va a servir mucho para la materia, pero está bueno mencionarlo, es cuando, por ejemplo, tienen archivos que vienen tabulados de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, esos archivos que vienen con fecha, nombre y apellido, y, por ejemplo, la nota, una nota de cursada, ¿sí? Viene un archivo muy largo que responde a cierto formato, ¿sí? No que es texto libre. Como responde a cierto formato, lo que podemos hacer es usar fscanf y ir leyendo línea a línea y guardándola en variables que nosotros ya vamos a declararlas con el formato con las que queremos trabajar. Claro, sí, ahí Leonel dice como por ejemplo un CSV, exacto. Esa sería como una forma de, un tipo de archivo que podemos leer con fscanf y nos va a ir guardando la información de la manera que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en este ejemplo súper básico, los 3 primeros campos de ese archivo se guardan como un string, pero el último, por algún motivo, lo queremos guardar como un int, y bueno, en este caso
se va a guardar como un int, ¿sí? Bueno, y ahora la diva de la noche, que por ahí es la que más van a usar y la que les puede traer algún problemilla de dolor de cabeza, ¿sí? Que es la función getLine. Función getLine tiene un pequeño truquito al que tienen que estar atentos, ¿sí? No sé si alguno sabe o le llama la atención que tengamos que liberar memoria con esta función. No sé si alguno alguna vez la vio, trabajó. No. Bueno. La función esta lo único que hace en particular es, primero que nos va a ayudar mucho porque nos resuelve muchos problemas, se va a leer línea a línea entera. Por línea me refiero a una línea entera eh, con un enter, digamos. Va a ir leyendo. En el chat preguntan cómo es Sí. eso del CSV. Ah, mirá. No, pará. ¿Cómo es eso o cómo es el CSV? Perdón, ¿cuál es la pregunta? Yo creo que nunca escucharon hablar del CSV, entonces les queda esa duda. Ah, bueno, el CSV es un archivo que viene, por ejemplo, con el formato que yo les mencionaba recién, que puede ser una fecha. Vamos por el principio. CSV significa coma separated value, ¿sí? Entonces lo que generalmente pasa es que vos agarrás un archivo con formato Excel y lo exportás. Cuando lo exportás, vieron, cada una de las columnas se exporta con el contenido de la fila, de la primera fila, la primera columna, punto y coma, o el separador que ustedes elijan, y el valor de la siguiente columna, punto y coma, el valor de la siguiente columna, así recorre la primera fila, cuando termina pone un enter y empieza de nuevo, ¿no? Así se va generando un archivo que se llaman en general archivo, bueno, como separado por comas, o también archivos tabulados, que tienen algún formato en particular. Entonces, después, dado que vos exportaste el archivo con ese formato, como lo conoces y sabés cuáles son los valores que hay, el tipo de valor que tienen cada uno de esos campos, podés hacer la lectura teniendo esa información, ¿no? Y haciendo uso de esa información, que es sabiendo el tipo de valor que tiene, cómo lo vas a guardar, ¿sí? Para después usarlo. Ahí, más dudas con CSV. No, si hay Muy bien, dudas entonces, después, cuando con getLine. preguntan sobre el STR, si se almacena en memoria dinámica, el getLine. Ah, bueno, ahí está el truquillo. ¿Cómo funciona esta primitiva o esta función de getLine para el manejo de archivos? Básicamente, de forma interna, va a ser un malloc, ¿sí? Con el tamaño que considere apropiado getLine, ¿sí? Lo va a determinar la función de manera interna. Lo que va a hacer en general es probar con múltiplos de 8, ¿sí? Va a ir haciendo un malloc, por ejemplo, la primera vez va a reservar 8 bytes, va a tratar de leer la línea entera del archivo, por ahí no puede, porque quizás la línea entera ocupa más lugar, así que va a agarrar y va a hacer otro malloc más grande, ¿sí? 8, 16, 32, va a ir así aumentando el tamaño del buffer. Cuando lo consigue, nos devuelve el valor que leyó, bueno, en este caso, en el parámetro línea, y nos va a decir, bueno, el valor del buffer lo vamos a tener en tamaño, ¿sí? Lo interesante acá es que, bueno, justamente como trabaja con malloc, vamos a tener que liberar memoria. ¿Qué es lo que tiene de particular o lo que hace ruido? Que tenemos un free en una porción de código donde nosotros no escribimos ningún malloc, ¿sí? Entonces no nos tenemos que olvidar de hacer ese free,
porque si no después lo que nos puede pasar es que cuando vamos a correr Valgrind nos agarramos la cabeza porque estamos perdiendo memoria y no encontramos dónde estamos teniendo esa pérdida, no nos damos cuenta dónde estamos perdiendo esa pérdida. Entonces, nada, acordarse que tenemos que liberar memoria, aunque en este caso particular nosotros no pedimos memoria. Hay una pregunta que es, ¿qué pasa con el /n de la línea que se lee? Si no me acuerdo mal, el /n se guarda en la línea y es lo que te permite saber a dónde terminó la línea. Correcto. ser? Y en todo caso, si no quieren el /n, pueden modificar el valor del último carácter de la línea por /0, que ya quede fin de línea, por ejemplo. Claro. Preguntan, ¿para qué sirve tener el tamaño? La realidad es que no lo sé para qué te sirve el tener el tamaño. Sí sé que al hacer el malloc, la Sí, por sí, función te lo devuelve. el Lo tamaño que sí les coincide, digo, el tamaño sí. va a coincidir con la cantidad de caracteres que tenga la línea. Entonces, si no quisieras leer hasta el /n para ver cuánto texto hay, ya el tamaño te dice cuánto texto hay. Pero el tamaño de TAM es el tamaño que reservó de memoria. No, Exacto. La es, cantidad leída es lo que te devuelve getLine. bueno, vamos al manual. A ver. ¿Querés compartir vos pantalla de ese? Está bien. A ver. N, Mira. Perdón que me meta, pero justamente este es un tema donde todo el mundo en los TPs se equivoca. Sí. Y que la joda es, getLine es muy inteligente en cuanto a la memoria. Y te da justamente el puntero tamaño para cambiarte el tamaño y te da y te pide el char asterisco, ¿no? Entonces, Sí. si la línea a guardar es menor al tamaño, va a aumentar el tamaño hasta que la línea entre en el char asterisco. Automáticamente internamente hace un reloj, sería. Y entonces por eso incluso le podemos pasar null en línea o le podemos pasar reutilizar la línea en la siguiente lectura que hagamos de getLine, si es que copiamos ese char asterisco a otro lado. Sí, así es. Incluso pueden, si quieren, pueden inicializar los valores de línea y de TAM, pero no hace falta porque getLine, lo que dijo Jorge, es como muy inteligente y resuelve muchas cosas por nosotros. Bien, pero sí está bien, leyendo el manual, lo que dice Manuel, que TAM va a ser el tamaño que quedó del buffer, que no necesariamente todo está utilizado. No, el tamaño va a ser el buffer, sí. El tamaño del buffer es un... Sí, de hecho, perdóname, los invito a que hagan una prueba. Sí. getLine va a devolver como resultado de la función un valor que sí es la cantidad de caracteres leídos en esa línea. Sí. Por cuestiones uy, no sale la palabra. De performance, TAM va a ir aumentando como les mencionaba recién. Primero lo va a reservar de 8 bytes y va a ir incrementando hasta que pueda hacer la lectura completa de la línea que quiere leer, ¿sí? Y ese tamaño se va a ir moviendo según la línea que estamos leyendo, ¿sí? Se va a incrementar y va a decrementarse según la línea que estamos leyendo. ¿Hasta aquí alguna duda? Jorge, ¿se quieren decir algo más? Yo te puedo hacer una pregunta, Fío, para vos. ¿Qué pasa si pongo un free adentro del while de la línea, por ejemplo? ¿Esto andaría igual? Sí, no le importa. Exactamente, porque getLine lo que va a hacer es hacer un malloc si el char asterisco no tiene memoria, ¿no? Y si tiene memoria la reutiliza, siempre y cuando la línea leer entre en ese char asterisco inicial. Si no entra, le hace un reloj. Así que es bastante interesante. Pero yo veo muchas veces el error de que apenas leen de getLine, copian y liberan la línea y siguen leyendo otra línea, ¿no?
y hacer un malloc y borrar y hacer un malloc cada vez que leemos una línea es ODN, ¿no? Ojo, no nos cambia mucho el orden porque leer un archivo es ODN, entonces ODN más ODN no cambia el orden, pero bueno, uno puede, sabiendo esto, puede optimizar y evitarse la destrucción y creación de la misma línea una y otra vez y reutilizarla. Exacto, no hace falta. De hecho, ahí yo no sé si están viendo a Google en la pantalla de la presentación o código. Sí, estamos viendo la pantalla de la presentación. Dale, bueno. Momentillo que vuelvo a la pantalla. Otras dudas del chat. Dale. Dice, ¿qué pasa si no hay memoria para leer una línea? Pero sí para la Estás siguiente. rejugado. Te llega a pasar eso, estás jugadísimo. Pero bueno, o sea, en cualquier caso, el manejo de errores va a estar por tu cuenta de detectar que no se leyó la línea y actuar en consecuencia, ¿no? Exactamente. Nosotros acá tenemos ejemplos que son como lo más feliz, ¿no? O sea, siempre puedo leer y no tenemos problemas. Cuando llegamos al final del archivo, vamos a cerrar el archivo y listo. Lo que Bien. podemos sí pensar es que la clase que viene vamos a ver algunas formas de manejo de errores y de cómo imprimir errores para, por ejemplo, tener en consideración este problema que mencionaron. Por un lado, Agustín menciona que así como esa línea se lee con barra n incluida, pregunta entonces por qué hay otro barra n en el printf de esa línea. No, es simplemente Igual para es un hacerlo más ejemplo, claro sí. cuando corran el ejemplo, sí. No pasa nada. ¿Qué más? Y pregunta, si hace un malloc por cada línea, por ejemplo tenés 10 líneas, solo haces cefree al final, ¿no te quedó la memoria de las otras 9 líneas sueltas por ahí? No, ahí está. El tema es que no hace un malloc por cada vez que nosotros queremos leer. Lo que hace es un malloc la primera vez que queremos leer, ¿sí? La siguiente vez lo que va a decir es, bueno, yo voy a tratar de leer. Si lo que quiero leer en la siguiente línea entra en la porción de memoria que yo ya había pedido antes, o sea, en el malloc original de la primera lectura, perfecto, leo ahí y como estoy trayendo el barra n, ya sabe a dónde termina, ¿sí? Y nos devuelve el tamaño, perdón, en tamaño no, nos devuelve la función como resultado, el valor de la cantidad de caracteres leídos, o como mencionamos antes, buscamos el barra n y ante el primer barra n ya sabemos que leyó. Hasta ahí solo tuvimos un malloc, pero leímos 2 líneas, ¿sí? En el caso de que quisiéramos leer, vamos a la tercera línea, y en la tercera línea tenemos la situación en la cual la línea es más grande que el buffer almacenado originalmente, getLine internamente va a hacer un realloc, ¿sí? Acuérdense que cuando hace un realloc, internamente nos va a devolver el puntero y se va a encargar de hacer el manejo de memoria, ¿sí? Por eso no necesitamos hacer un free cada vez que usamos getLine. Tiene sentido la duda, pero también justamente lo que nos provee esta función es ese truco, ¿no? Que es esa pequeña inteligencia para leer sin tener que estar haciendo malloc o haciendo un resize cada vez que hacemos la lectura de una línea. Lo que decía Jorge, no hace falta que ustedes hagan un free adentro del while, ¿sí? Bueno, sigo entonces. Creo que no hay más preguntas. A ver. No, sigo. Entonces, tenemos dos funciones más, las que mencionamos hace un ratito, que es la de fscanf, para leer un archivo con algún formato, y getLine, que, ojo, porque trabaja con punteros, y que tenemos que devolver memoria, ¿sí? Por último, no nos tenemos que olvidar
de cerrar el archivo, ¿sí? Siempre que hagamos un file open, hagamos un fclose. Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo, recién estaba haciendo algunas pruebitas de código para poder copiarlas acá en la diapositiva y después subírselos, me olvidé varias veces un archivo abierto, y después, cada vez que quería hacer el fopen, me fallaba la apertura, ¿sí? Hasta que no cerré la terminal y la volví a abrir, la consola, no pude trabajar de nuevo con ese archivo. Así que, nada, acuérdense, apenas escriban un fopen, escriban el file close, así no tienen problemas. Bueno, hasta ahí el tema de archivos. Me salté algo, con razón. Hasta ahí el tema de archivos para leer archivos. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno. Me salté una diapositiva, no menor, que es, ¿qué pasa si queremos escribir un archivo en lugar de hacer lectura, ¿sí? Bueno, básicamente tenemos tres funciones que funcionan con la misma idea y la misma modalidad, ¿sí? Que son fputc, imagínense, ya se pueden imaginar qué es lo que hace, va a grabar un carácter, fputstring, que va a grabar una cadena, y fprintf, que también le vamos a pasar el formato de lo que estamos guardando, ¿sí? Un detalle que está bueno mencionar, que tanto fprintf como fscanf son las mismas funciones que después podemos usar sin la F adelante, ¿no? O sea, la F de file, y trabajan por consola. Igual lo vamos a ver un poco más la clase que viene. Pueden hacer pruebas ustedes para escribir los archivos, la realidad es que no tienen mucha ciencia, y nos enfocamos más que nada en que puedan leer información. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, Todo bien. mientras piensan Profe, alguna duda. disculpen, pero Sí, las funciones que dijo recién para escribir archivos no tienen alguna particularidad con el manejo de la memoria, así como Getline. no, por eso las paso de largo, porque en el caso de que vos, o sea, la memoria que vas a estar usando para escribir es lo que tenés que preocuparte es dónde está guardada la información que vos querés escribir, ¿sí? O sea, vos vas a tener una cadena Perfecto, que puede estar en memoria dinámica, vos vas a tener que hacerte cargo de esa memoria dinámica, pero no tienen ninguna particularidad más que eso. perfecto, listo, gracias, profe. No. Bueno, ahora vamos a ver otro tema que está bastante relacionado, en realidad no está relacionado, pero que en conjunto con lo que acabamos de ver, nos permite hacer algunas cosillas interesantes, ¿sí? ¿Alguno me confirma que se ve la PPT de nuevo? Se ve. Genial, gracias. Bueno, parámetros de línea de comando. La idea es poder pasarle datos a nuestro programa al inicio de su ejecución, ¿sí? ¿Qué se les ocurre que podríamos pasarle, o alguna idea de qué le podemos querer pasar a un programa como dato al inicio? O sea, ¿se les ocurre algún ejemplo, algún uso? La El ruta de un nombre del archivo. archivo a leer. Perfecto, bien, me encanta. Estamos sincronizados. Muy bien. ¿Algo más que le podemos pasar? Si ya le pasamos el archivo, le podríamos pasar también cómo lo abrimos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, bueno, te paso este archivo y además quiero que lo abras en modo lectura, ¿sí? ¿Eso qué hace? ¿Qué nos permite? Nos permite que el programa empiece a ser un poco más dinámico, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestro programa, pero según el archivo que le pasemos y el modo de apertura, nuestro programa se va a comportar de distintas maneras. O podemos hacer que se comporte de distintas maneras. Así que bueno, vamos a ver un poquito de eso. Antes que nada, seguro se encontraron con esto por internet, y a mí me gusta mencionarlo un cachito, que seguro que por ahí vieron ejemplos donde la función main tiene distintas firmas. ¿Les pasó eso buscando código que tuviera distintas firmas?
a la que vemos acá en la cátedra. ¿Alguno le pasó? Sí, sobre todo ese argc, argv. Bien. Bueno, esa es la firma que nos va a permitir trabajar con parámetros de entrada, ¿sí? Pero también puede pasar que cuando vean código encuentren las otras 3 firmas que están ahí en verde. Y yo mucho tiempo me pregunté por qué esto, ¿sí? Las 2 primeras son de ANSI C, o sea, de formatos que por ahí son un poco más viejos y que no se usan más, pero bueno, nada, lo traigo a la mesa, lo traigo acá a la call para que sepan que existe, van a ver que funcionan, van a ver código que por ahí lo usa, para que no se sorprendan. Esta es la que estaba en todos los ejemplos, que básicamente es retornar un código de error, un int como código de error, y que no recibe parámetros, que en general, bueno, retornamos 0 si terminó todo bien, y un 1 en otro caso. Y, como bien mencionaban recién, la que muchas veces se ve es esta, que es int main argc, ¿sí? Que es la cantidad de parámetros de entrada, y argv, que va a ser un vector, o un puntero a un vector, con los parámetros de entrada, ¿sí? ¿Qué tiene esto de particular? Bueno, nada, ahora vamos a ver cómo usarlo o cómo lo podemos aplicar en lo que veníamos viendo, ¿no? Imagínense que tenemos la ejecución de este programa, se llama mi programa, entonces tenemos .barra mi programa, param 1, param 2, param 3. ¿Qué es lo que vamos a tener por resultado apenas se llama la función main, o sea, apenas inicia nuestro programa? Vamos a tener un vector que en la posición 0 va a tener siempre el nombre del programa, no se olviden de eso, y a continuación, en los siguientes casilleros, va a tener 1 a 1 los parámetros separados por espacio, cada uno de los parámetros que nosotros le fuimos pasando, ¿sí? En este caso, argc va a ser igual a 4. Una particularidad, entonces, argc, ¿cuál sería el valor que tiene por default siempre? Si no le pasamos ningún parámetro. 1. Perfecto. Y siempre vamos a tener en argv, en la posición 0, el nombre del programa, ¿sí? Si tenemos parámetros, bueno, van a empezar a estar uno atrás de otro en este vector, ¿sí? Como mencionábamos hace un ratito, algo piola que podemos hacer es hacer que nuestro programa sea un poco más dinámico, pasándole como parámetros de entrada el archivo que queremos leer y en este caso un 2, no sé por qué, puede ser por el tipo de lectura o puede ser por algo que queremos hacer, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo y lo vemos. Denme un segundo. ¿Hasta acá alguna duda? Voy a presentar la consola, así. Ese ya terminó y te dejo el mando. Bueno. Ahí ven la consola, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Sí, sí, se ve. ¿Le querés Bueno, acá tenemos un... Perdón, ¿le querés Vale. poner un poco más de zoom a la consola? Ahí está, gracias. Epa. Ahí va. Bueno, acá tenemos un programa súper simple. Primero enfoquémonos en esto, que ¿qué es lo que va a hacer? Va a recibir, tiene la función main, y lo que va a hacer es imprimir el parámetro argc para ver cuántos parámetros se le pasaron al inicio de la ejecución del programa, y después, sabiendo y conociendo cuál es el valor de argc, va a recorrer el vector argv y lo va a imprimir, ¿sí? Entonces, vamos a compilar esto, por las dudas que haya algún cambio.
que tenemos. Si solo ejecuto el programa, fíjense que argc, como bien dijo alguien hace un ratito, va a valer 1, y en la posición 0 del vector tengo el nombre del programa que ejecuté, ¿sí? Ahora puedo hacer algo súper pavo, porque en realidad estos parámetros no los estoy usando para nada, pero si quisiera usarlos para algo, ya tendrían otra pinta, ¿no? Fíjense que ahora argc tiene el valor de 4, en la posición 0 otra vez tenemos el nombre del programa, y a continuación se fueron agregando los parámetros, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo por ahí un poco más interesante. Ahí preguntan Sí, si sí o sí se tienen que llamar argc y argv, esos parámetros. qué buena pregunta. No lo sé. ¿Alguno sabe? No tienen por qué llamarse No, así, no pero debería, es claro. la costumbre, digamos. Pero Sí, como como el cualquier estándar. parámetro, podría tomar cualquier nombre. Em, entonces, todo lo que reciba main se comporta así. Eh, ¿Cómo sería esa pregunta, Mario? A ver, lo que pasa es A que ver. main tiene esas definiciones que mostró recién Fiona, son las posibles, y de ahí lo que te interesa es respetar los tipos de datos. Entonces, si no respetas una u otra definición, lo que va a pasar es que te va a decir que no existe un main que tenga los tipos de parámetros correctos. Pero si respetas los tipos de parámetros, sus nombres pasan a un segundo plano. En ese sentido, podrían tener cualquier nombre. Digamos, ahí donde dice argc podría decir cantidad y funcionaría igual. Probémoslo. No perdemos nada. Esperá, vamos a hacerlo. Voy a copiar a mano. Puede fallar. Bueno, creo que ahí estamos. ¿Qué hace este programa? Básicamente, y presten atención acá a algunas validaciones que queremos hacer, ¿no? Primero que hace es, bueno, va a imprimir la cantidad de parámetros que recibe, va a imprimir el contenido del vector con los parámetros, y después lo que va a decir es, che, me pasaste 2 parámetros, porque si no me pasaste 2 parámetros, 3 parámetros, en realidad, perdón. Si no me pasaste 3 parámetros, yo no puedo trabajar, ¿sí? Este programa necesita 3 parámetros, necesita que le lleguen al menos 3 parámetros. El nombre del programa, que ya sabemos que llega siempre, pero también nos pide el nombre del archivo y el modo de apertura de ese archivo. Entonces, esta es una forma de asegurarnos que los parámetros que nos pasaron sean los indicados para trabajar con nuestros programas. También podemos tener otro tipo de validaciones, ¿no? Como podríamos estar esperando alguna palabra en particular, o sea, para el parámetro, que nos indique qué hacer en nuestro programa. Pero bueno, por lo menos esto es como la validación mínima que necesitamos de saber que nuestro programa necesita cierta cantidad de parámetros para trabajar, ¿sí? Y una vez que obtiene estos valores, los guarda en 2 variables, para ser más prolijos nada más, y lo que hace es leer el archivo. Un archivo que le pasamos el nombre desde afuera. Lo que no me acuerdo es qué archivo hay acá, así que vamos a ver. Archivo.txt se llama el archivo que podemos leer, ¿sí? Así que vamos a compilar. Bueno, un nombre un poco largo, pero bueno, por lo menos claro.
borrar acá. Apertura archivo dinámico, le vamos a pasar archivo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le paso esto nada más? Me dice que los parámetros son inválidos, ¿sí? Si ahora le paso una R de lectura, me lee el contenido del archivo, que bueno, en este caso era un lorem ipsum, o sea, un archivo que tiene cualquier cosa adentro, pero para que puedan ver que funciona, ¿sí? Y fíjense que acá imprimió el vector con el contenido también, como veníamos viendo en el otro ejemplo, el nombre, el archivo que queremos leer y el formato de lectura. Eso sería todo para lo que es parámetros de entrada. No sé si alguno tiene alguna duda. Piensen en cómo pueden ahora, digamos, generar programas más dinámicos, ¿no? Porque le podemos pasar información con la cual podemos elegir cómo queremos que se comporte nuestro programa desde afuera. Martín, perdón, pero no llego a ver en qué momento estoy almacenando esos parámetros en el vector. En el for los estoy leyendo nada más, ¿no? Sí, Martín, esto es, vos lo que estás haciendo es implementando o utilizando este formato de firma de la función main, y cuando vos utilizás este formato así, digamos como está explicitado acá, que es recibir un int y un char pointer, automáticamente o de manera interna se van a guardar los parámetros que vos le pases al momento de ejecutar el programa. No hace falta que vos los guardes, se guardan solos. Bueno, si no hay más dudas, ahí dejo de compartir y le paso el mando a ese. Sí, es eso. Básicamente el sistema operativo se pone de acuerdo con C para hacer magia y que estén los parámetros ahí. Automágico. Bueno. A ver. Una clase de hash. Entonces vamos ahí. Tenemos, bueno, introducción a hash. Entonces, para dar un poquito de participación, si quieren, cuéntenme qué vieron con Martín en la clase de hash. A ver, ¿qué es un hash? ¿Para qué sirve? ¿Por qué existe? ¿De qué se usa? Se cortó mi comunicación. Estoy sin internet y por eso no recibo participación alumnil. Parece que no vieron nada con Martín. Qué feo. Vamos a hablar con Martín. Porque parece que Lo cual es un no vio problema clase. porque ese día yo reemplacé a Martín. Entonces significa que yo no martineé lo suficientemente bien. No te hiciste pasar por Martín bien. Qué terrible esto. No pude. Y Pablo Estamos Pérez estaba jodidos. entrenando para su partido, así que tampoco podía venir. Ya se nos acabaron los backups de Martín. Ah, pero pueden responder. Pueden reírse, pero no pueden decir que es un hash. Parece que sí. Para Sería un tablas de búsqueda, ¿no? diccionario para asociar las claves a un valor. Asociar claves a un valor, búsqueda. ¿Qué más? Hash es un TDA para guardar y buscar en O de 1. Acceder. También se llama diccionario. Perfecto, ¿sí? Entonces, el hash, de nuevo, nos permite hacer lo que haría un diccionario, ¿sí? Asociar claves a valores determinados, ¿sí? Además, nos permite preguntar si una clave determinada está en el hash, y todo eso por el fantástico precio de hacer todo en O de 1. Dice Lucas, la gracia siendo que las claves pueden pertenecer a un espacio mucho más amplio que con los arreglos. Es decir,
el espacio de claves posibles es mucho más grande que la cantidad de elementos que podríamos llegar a tener en memoria en un momento en particular, ¿sí? Claves hay un montón, pero eso no significa que todo el tiempo tengamos guardadas todas las claves en memoria, en un arreglo, por ejemplo. Correcto. Entonces, bueno, tenemos intro hash y un pequeño repaso de lo que son, qué tipo de hash existen, ¿sí? Toda esta clase es para que se saquen todas las dudas posibles que tengan sobre qué es un hash a nivel conceptual, qué es una función de hash a nivel conceptual, cómo se guardan las cosas en un hash, tanto abierto como cerrado, ¿sí? Teniendo en cuenta que como trabajo práctico van a tener que implementar un hash y va a tener que ser un hash abierto o un hash cerrado, ¿sí? Así que no se guarden nada. Decíamos, tenemos repaso de tipo hash, por un lado, el hash cerrado, ¿sí? ¿Qué es lo que busca hacer el hash cerrado? Bueno, decir, yo sé que las claves van a entrar en un arreglo en particular y en caso de que se me pisen las claves, de alguna manera reacomodo, reubico las claves en algún lugar que yo sepa que puedo acceder y de esa manera tener todo en un arreglo, ¿sí? ¿Y cómo hago para saber dónde están las claves y para que las claves se distribuyan bien, no hayan demasiadas colisiones y yo pueda saber rápidamente siempre dónde está la clave que quiero buscar? Bueno, gracias a la función de hashing. A ver, te digo la pregunta. Función de hashing que distribuye en todo ese arreglo, ¿sí? Entonces, por un lado, necesitamos sí o sí esa función de hashing, y ¿qué es lo que hace? Toma como parámetro, por un lado, la clave que yo quiero identificar, y además siempre va a tener que tener en cuenta la longitud de este arreglo, ¿sí? Y esa función de hashing para todas las claves posibles que puedan existir, se supone que va a distribuir bien dentro del arreglo las claves a su posición, ¿sí? Por ejemplo, la función de hashing dijo que la W iba en la posición 0 y dijo que la A iba en la posición 3. 0, 1, 2, 3. ¿Sí? La función de hashing que son cosas matemáticas re locas que no necesariamente podemos entender, pero que siempre van a recibir esa clave. En nuestro caso, implementación en particular de la materia en C va a ser un string, ¿sí? Una cadena de caracteres, y mediante operaciones y formulitas y cosas raras va a agarrar esos caracteres que ya saben que en todo caso son números en bytes, va a hacer operaciones locas y va a dar como resultado un numerito que, si tomamos en cuenta cuál es el largo de nuestro arreglo, siempre va a identificar una posición, ¿sí? Y para este arreglo de 5 posiciones, la posición de W siempre es la posición 0, ¿sí? La función de hash siempre me va a devolver el mismo valor para la misma clave en el mismo arreglo. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se hace para guardar cosas en el hash cerrado? Bueno, primero que nada, lo que nos va a llegar es un par de clave y dato, ¿no? Entonces, por un lado, necesitamos esa clave para saber dónde se va a guardar dentro del hash cerrado, mediante la función de hashing, y además el dato va a representar qué es lo que queremos asociar a esa clave que estamos queriendo agregar. Entonces, por un lado, vamos a aplicar esa función de hashing a la clave que queremos guardar, ¿sí? Y tenemos esta función matemática muy útil que es el módulo, ¿sí? Que lo que hace es siempre darme un número válido para una posición dentro de un arreglo que tenga tamaño arreglo, ¿no? Este arreglo tiene tamaño arreglo de 5, ¿sí? Por lo tanto, la función de módulo me va a hacer el favorazo de siempre devolver posiciones del 0 al 4, que son las posiciones válidas para este arreglo en particular de 5 posiciones, ¿sí? Podría dar
0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y la función de hashing, que en este caso estamos diciendo que se llama f, lo que va a hacer, le vamos a tirar por la cabeza cualquier clave y nos va a devolver algún numerito, ¿sí? Que se supone que se distribuye bien para todas las claves posibles y no va, por ejemplo, a devolver siempre 0, porque si siempre devuelve 0, no va a funcionar muy bien mi hash. Siempre va a intentar guardar en la primera posición y cuando no lo logre, todas las demás operaciones van a empezar a volverse lineales. Si quieren que Ese, sigamos ahora. Sí, eso sería como, digamos, como que dispara posiciones random dentro del tamaño, tipo en el rango. bien. Hay dos cositas ahí. Por un lado, es importante entender que no da posiciones random porque si yo le pido la posición de W y primero me da 0 y después le pido la posición de W y me da, sí, me da 3, no va a hacer funcionar mi hash en el sentido de que cuando yo busque W en la posición 3, no lo voy a encontrar y eso no va a funcionar, ¿sí? Pero sí está bueno el concepto que es, si bien no son random, o sea, el valor es determinado, ¿sí? Es, digamos, es fijo para una clave en particular, sí lo que va a pasar es que para muchas claves se supone que esos valores van a dar generalmente distintos, ¿sí? Se dice que distribuye bien los resultados, ¿sí? ¿Qué significa distribuir mal? Que te devuelva siempre 0, o que te devuelva siempre 1, que te devuelva siempre 2, ¿sí? Distribuir bien es que más o menos una cantidad proporcional de los casos devuelve 0, otra proporcional devuelve 1, otra proporcional devuelve 2, y así. Es decir, no devuelve ni demasiado 0 ni demasiados 1, ¿sí? Más o menos es pareja la cantidad de veces que devuelve un valor que otro valor, ¿sí? Por lo tanto, se supone que si vos haces esto con muchas claves, ponele, usás esto con 5 claves, y si la función de hash distribuye muy bien, para esas 5 claves te va a dar 5 posiciones diferentes, ¿sí? Si vos tenés un hash de 2000 posiciones y lo usás con 2000 claves, la mejor distribución posible que te podría dar la función de hash es devolverte 2000 valores diferentes, ¿sí? Lo que pasa es que, como no siempre conocemos cuáles son las claves y cuántas posiciones hay en el hash, la función de hash debe tratar de distribuir lo mejor posible. Ponele, de 2000 claves, que se pisen solamente 10, ya distribuyó bastante bien, porque que yo dio una sola dio 0, dos veces dio 1 y ahí se pisaron, pero después dio 3, dio 4, justo dos veces dio 5, pero dio 6, 7 no dio, pero dio 8, ¿sí? Distribuye bastante bien, sentido. En general da resultados diferentes, ¿sí? Para diferentes claves. ¿Ok? Perfecto, ahí se entendió mejor. ¿Esa función la hacemos nosotros o la dan ustedes? La función la tienen que buscar en internet, ¿sí? Se buscan funciones de hashing, buscar alguna que les parezca que hace suficientes operaciones locas y nos dejan ahí el link de dónde la encontraron para que la tengamos en cuenta, ¿sí? Y en cualquier caso les podemos avisar si es muy mala la función, que la cambien. Eso se copia y se pega, me imagino, ¿no? Correcto, sí. Ok. Incluir el link para saber que lo copiaste y pegaste ahí. ¿Se aprende en la carrera cómo funcionan? Bueno, se ven cosas del estilo, así que se puede profundizar en ese caso, pero no en esta materia. Ya Martín habló sobre la materia de criptografía que es el departamento de electrónica y la nueva materia de criptografía que va al departamento de informática, y ahí se puede llegar a ahondar, ¿sí? Y otra materia que se puede llegar a hablar de esto es en datos. Una pregunta, ¿el módulo tamaño de arreglo no favorecería los números más bajos cuando el rango de la función de hash y el tamaño son similares? No, no necesariamente. Ejemplo, si hago mod 10 a un número que va del 0 al 15, los números 0 a 5 salen favorecidos. Entiendo la pregunta, lo que pasa es que las funciones de hashing no se limitan a valores bajos, ¿sí? Entonces, ese efecto que vos verías si la función de hashing siempre devolviera valores del 0 al 15, no lo ves en realidad porque la función de hashing devuelve valores tan altos que eso no termina afectando. ¿Está bien?
Ok. Viendo si Lucas, ¿qué cosa? Avisa. Digo, cuando el rango de la función de hashing y el tamaño son similares. Bueno, lo que pasa es que para que el rango de la función de hashing y el tamaño sean similares, o sea, por un lado, la función de hashing uno puede asumir que va a devolver números tan grandes como puedan mantener la memoria de tu computadora, ¿sí? Y si entonces el tamaño de hash es similar a eso, significa que básicamente te estás comiendo todos los gigas de RAM que tenga tu máquina. Y ya tenemos un problema antes de eso, ¿sí? Es decir, en general, el rango de esa función de hashing no va a ser parecido al tamaño del hash, sino que va a ser mucho mayor. Entonces, por ejemplo, damos una clave que se llame X, ¿sí? Que tiene función de hashing, justo tiene el 722, que eso en el módulo 5, que es el tamaño del arreglo, nos está en la posición 2. ¿Sí? A ver, dice, sí, entonces tengo que asegurarme de que estoy usando una función de hashing bastante grande. Bueno, sería raro que busques en internet y encuentres una función de hashing que siempre devuelva valores del 0 al 15, ¿sí? Pero por eso les damos la oportunidad ahí de buscar y cualquier caso, vos podés fijarte que no pase eso, pero si llega a pasar, lo detectamos nosotros, también te vamos a avisar, ¿sí? Pero lo que va a terminar pasando, suponete, el caso extremo donde encuentres una función de hashing que siempre devuelve del 0 al 15, y es que no importa qué tan grande sea tu hash, siempre te va a estar dando posiciones desde 0 a 15. Entonces, ¿qué va a pasar a la larga? Se te va a cortar la, la ejecución por culpa de que esa implementación en particular no va a ser capaz de manejar cuando le tiremos 10.000 elementos al hash. ¿Está bien? Porque va a tratar de guardarlo siempre del 0 al 15, siempre va a causar colisiones y por lo tanto siempre va a estar haciendo operaciones en un tiempo subóptimo el que se podría. Eso se va a llegar a notar mucho. Esa y otra pregunta, ¿ustedes tienen como una página en específico donde están las funciones del hash o tipo No, random? es libre. Ok. Así que quiero usar random en una frase. Pequeña broma. Bueno, el CC 722 módulo 5 da 2 y por lo tanto podemos guardar la X en esa posición 2. Ahora tenemos el temilla este de que para dos claves diferentes puede llegar a darse la situación que su valor sea el mismo según la función de hash para el tamaño del arreglo en particular que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos en un hash cerrado para guardar un elemento si se produce una colisión, ¿no? Si la J también me dice que tiene que estar en la posición 2. ¿Cómo se hace? Ahora que podía ser linealmente o cuadrático una más. O Correcto. sea, o le sumás uno. Exactamente. La idea es tener alguna estrategia para salvaguardar esa colisión. Por ejemplo, linealmente ir hacia abajo, fijándonos cuál es la siguiente posición libre y aprovechando esa posición que está libre. Por ejemplo, buscando acá, donde debería ir, hay una colisión. Entonces dice, bueno, en vez de buscar acá, busco la siguiente posición en la letra A, y si no, la siguiente posición está vacía, así que vamos a poder guardar ahí la letra J, ¿sí? Eso sería una resolución de colisiones de carácter lineal, ¿sí? Las cuadráticas primero avanzan 1, después 2, después 4, etcétera, ¿sí? Y hay otros tipos de resoluciones, pero nosotros proponemos que usando la lineal se puede resolver lo que es tanto el TP, ¿sí? Que seguramente es de las cosas que más le importan en este momento. Y una pregunta. ¿La más óptima cuál sería? ¿La que tiene el otro hash? Y va a depender de cada caso, ¿sí?
O sea, si existiera un hash más óptimo, todos lo usaríamos, ¿sí? Entonces, va a depender de tus datos, va a depender de un montón de factores, ¿sí? En general, si se conocen los datos, vamos a usar hashing perfecto, ¿no? Que decir, saber en qué posición van cada uno de nuestros datos y listo. Pero sería el caso más sencillo donde uno dice ya sabe qué claves va a usar, ¿no? Pero para casos generales hay que usar alguna de las estrategias genéricas que se mostraron, ¿sí? Porque en cualquier caso, vos cuando vas a usar un hash, pones, bueno, crear hash, te preguntan, che, dame todas las claves que vas a usar hoy y alguna vez en la historia, así puedas armar una función de hashing. No funciona así, vos creas un hash y después le empezás a meter cosas, ¿sí? Entonces, hay que decantarse por alguna de las estrategias, ¿sí? Que, digamos, esta no es la materia para ponernos a hacer los mejores hashes del universo, ¿sí? No es nuestra intención. Nuestra intención es que puedan hacer un hash que funcione bien, más allá de que no sea el mejor del universo, ¿sí? Y en ese sentido, cualquiera de las estrategias que les mostramos que aplican son útiles, en particular siendo la lineal, la resolución lineal, la más sencilla de implementar, ¿sí? Sí, gracias. Tengo una pregunta. El hash, tipo, es una especie de arreglo, es una lista circular, ¿cómo es eso? Bien, en particular la implementación de hash, por ejemplo, cerrado que se propone es que esto sea un arreglo, ¿sí? Esta tableta de chocolate blanco y negro son 5 posiciones de lo que es efectivamente un arreglo, ¿sí? Se hace un malloc para tantas posiciones, por ejemplo 5, donde cada posición es de un tipo de dato en particular, ¿sí? Por ejemplo, para la implementación de hash cerrado, cada una de estas posiciones sería algo que se llama campo del hash, ¿sí? Hash-campo le puedes poner, ¿sí? Entonces, en este caso tenés un arreglo de 5 posiciones donde cada posición es un campo del hash. ¿Está bien? Y el campo del hash será una estructura que tenga la clave, que tenga el dato, y en particular para el hash cerrado va a tener si es borrado, si es nuevo, si está ocupado, si está vacío. Ahí está. Borrado, ocupado, vacío. Tener el estado. Bien, ¿más consultas? ¿No? Ok. Entonces, bueno, eso sería el caso más sencillo de colisión. Y la clase que viene vamos a ver con mayor profundidad colisiones en todos los casos, incluyendo los borrados, ¿sí? Porque esto está muy lindo cuando uno quiere guardar y leer, ¿sí? Pero cuando se borran cosas, meten una capa adicional de dificultad que vamos a estar viendo en la clase que viene, ¿sí? Entonces, ahora técnicamente hay dos estados en la celda que son vacío y ocupado, ¿sí? Y al guardar un elemento nuevo, tendríamos que, en la resolución lineal, buscar una celda hasta que encontremos una celda con estado vacío y podamos guardar ahí, ¿sí? Eso con hash cerrado, podemos cerrar esa parte de las consultas. Se iba solo con ese chiste. Bueno, entonces abrimos la parte de el siguiente tipo de hash. Ok, ¿cómo se hace? ¿Se cortó? No, me iba por el chiste, que fue muy malo. Tranqui. Lo volví. Entonces, hash abierto, ¿sí? ¿Cómo se hacen para guardar datos en el hash? Acá dice cerrado, pero me imagino que debería decir abierto. Así que están viendo cómo se crea la historia, ¿sí? Están viendo cómo el cuatri que viene, esta clase va a ser muchísimo mejor que la que se está dando este cuatri. ¿Sí? Son momentos que emocionan.
¿Cómo se hace para guardar un dato en el hash abierto? Abierta, ¿sí? Ahí está, al toque dice, bueno, Ramiro, el otro cuatri, voy a esperar a que lean abierta y digan, bueno, va a decir abierto ahora. Ahí está. Abierto. ¿Por qué puse? No importa. ¿Qué le pasaba? ¿Sí? ¿Cómo se hacen para guardar datos en el hash abierto? Bueno, lo mismo, con la función de hashing, vamos a buscar en qué posición corresponde, ¿sí? En qué posición corresponde, por ejemplo, la letra B, y para esa posición, en esa lista se puede guardar al final de esa lista el elemento que estamos agregando, incluso si hay una colisión, ¿sí? Y a esa operación se le llama append, ¿sí? Que en español sería agregar al final, ¿sí? Y tiene que ser una lista en particular porque van a haber ciertas operaciones que nos van a ser muy útiles que sea una lista, pero en particular porque imagínate que vos tenés acá, por ejemplo, 3 elementos A, B y C, y en un momento determinado vos querés buscar cualquiera de esos elementos, ¿sí? Una cola no te permitiría, por ejemplo, iterar a través de los elementos para encontrar un elemento en particular, ¿sí? Entonces, decimos que necesitamos una lista, ¿sí? Por un tema de abstracción, preferís tener la expresividad que la lista da para, por ejemplo, buscar los elementos que están en la lista y poder encontrar un elemento en particular y devolver su dato, en este caso. ¿Sí? Las celdas no tienen un atributo que especifica el estado, ¿sí? Ya que eso solo lo hace la lista, ¿sí? En ese sentido, no necesitamos un estado porque el hecho de que A o B estén guardados en la lista significa que ya están ocupados esos espacios, ¿no? Si yo quito la B, se va a quitar de la lista y tampoco va a existir la B. Entonces no es que yo tenga que guardar el estado de si está ocupado, vacío o borrado, porque vacío, ¿qué va a ser? Una lista vacía. Ocupado, ¿qué va a ser? Una lista con algún elemento, ¿no? Entonces no va a hacer falta ese tipo de cosas, ¿sí? Y en particular, para implementación, se pueden llegar a preguntar qué hago con una posición del hash que no tiene ningún elemento. ¿Le pongo una lista vacía o lo dejo en null? ¿Sí? La respuesta a esa pregunta es como quieran, ¿sí? Por ejemplo, la implementación con null va a usar menos memoria, ¿no? Porque esas listas que se crearían dinámicamente en otras posiciones, cuando vos las tenés en null, en vez de tener una lista creada por cada posición, te estás ahorrando esas listas creadas en cada posición. Pero ¿qué pasa? En cada operación del hash vas a tener que tener en cuenta que esta posición puede ser null y, por ejemplo, en el guardar, si hay que guardar un elemento y esta lista es null, también tenés que crear la lista. O si estás buscando un elemento y esa lista es null, tener cuidado de no recorrer esa lista porque esa lista sabés que no existe, entonces está vacía, entonces el elemento no está, ¿sí? En cualquiera de los dos casos hay que considerar las posibilidades de que de ser coherente con la implementación, ¿no? Si vos decís, mis posiciones del hash pueden tener null, entonces, antes de fijarte si esa lista está vacía, fíjate si esa lista es null, porque si es null, ni siquiera va a haber nada, y si tratás de ver si la lista está vacía o una lista null, probablemente falle porque estás actuando por fuera del contrato de esa lista, ¿sí? Hay algo que no me cierra, nosotros guardamos la key, pero el dato de esa key, ¿dónde se guarda? Bueno, podemos ver el ejemplo, por ejemplo, en un hash cerrado, ¿sí? En un hash cerrado, acá yo estoy dibujando W, pero se entiende que se están guardando tanto la clave como el dato, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, en el hash cerrado, cada una de estas posiciones del hash, yo dije que es una estructura que se llama campo hash, por ejemplo. Hash-campo-t, como les guste, ¿sí? Entonces, esa estructura que se llama campo va a tener una clave y un dato, ¿sí? Y ahí guardaste en un solo lugar tanto la clave como el dato asociado, ¿sí? En el caso de un hash abierto, ¿qué pasa? La lista en cada uno de sus nodos, porque sabemos que, bueno, perdón,
Como nosotros sabemos que estamos usando nuestras propias listas implementadas, sabemos que esas listas son enlazadas. Pero ahora somos bárbara de la lista, ¿sí? Estamos usando la lista, por lo tanto, se sobreentiende que no sabemos cómo está implementada. Pero ¿qué es lo que sí sabemos? Que cada posición de la lista guarda un void asterisco, ¿sí? ¿Qué significa que guarda un void asterisco? Significa que yo puedo guardarle ahí lo que yo quiera, ¿sí? Y en particular, si yo quiero guardar una estructura nueva que se las tiro ahí, se puede llamar hash-campo-t, que tiene clave y dato, ¿sí? Eso nos permitiría guardar en cada posición en la lista tanto la clave como el dato de lo que queremos asociar en el hash, ¿sí? Si bien en los dibujos estamos dibujando solamente las claves, ¿sí? Se sobreentiende que esta A en realidad es una estructura, ¿sí? Que está guardando tanto la clave, que es A, como el dato asociado que querramos asociarle en el hash a esa clave, ¿sí? Y en particular, ese dato asociado también va a ser un void asterisco porque podría ser un puntero genérico, podría ser puntero a lo que querramos, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, esto es para el TP hash, asumo. Sí, todo esto sí. O sea, nosotros vamos a tener que hacer en ese mismo TP un hash abierto y un hash cerrado. No, solamente un hash abierto o un hash cerrado, el que el grupo prefiera, porque adicionalmente va a ser en grupo. Si queremos borrar una key y está en medio de la lista, ¿no sería ODN esa operación? Bueno, es buena pregunta, ¿sí? Por un lado, todas las operaciones del hash están siendo entre comillas o de uno. ¿Y cuáles son las comillas? Hay varias razones por las cuales hay comillas, pero por ejemplo, en un hash abierto, cualquier operación que se haga sobre esta lista donde hay colisiones, no va a ser O de 1, tipo O de 1, ¿sí? Va a ser O de la cantidad de elementos que haya en esa lista, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La función de hash es buena, ¿sí? Y nos preocupamos por redimensionar el hash en los momentos adecuados, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que en cada lista en la cual han colisionado claves, es esperable que hayan pocas claves con respecto al tamaño total de elementos en el hash. Entonces, ¿qué pasa? Vos en el hash tenés O de n elementos, ¿sí? Pero si vos haces todo bien con una buena función de hash y redimensionando el hash en los momentos que sean correctos, es esperable que contra esos O de n elementos que hay en el hash, la cantidad de elementos que hay en una sola lista del hash abierto sea muy poca y por lo tanto consideres que eso es O de 1, ¿sí? O de n solamente sería si tu función de hash es pésima y guarda todos los elementos en la misma posición. En ese caso sí, si mi función de hash devuelve siempre 0, todos los elementos estarían en la lista del 0 y cualquier búsqueda sería O de n. En cambio, mi función de hash es buena y redimensiono bien, ¿sí? Por decirlo así. Cada lista va a tener pocos elementos, va a tener 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, eso sí se va a poder considerar O de 1, ¿ok? Igual si la haces doblemente enlazada se te soluciona ahora que lo pienso. El borrar, bueno, el borrar particularmente con la lista que tenemos implementada ya es O de K, pongámosle, donde K es la cantidad de elementos que haya en esa lista, como mucho, y en realidad la cantidad de elementos que hayas tenido que iterar para encontrarlo, ¿sí? Pero en una lista, no importa si es doblemente enlazada, sí o sí vas a tener que buscar el elemento. Y ya buscar el elemento es O de K, con K siendo el tamaño de esa lista. Por lo tanto, no estás ahorrando nada con una lista doblemente enlazada, justamente porque nuestro iterador tiene la capacidad de iterar hasta una posición de la lista y en ese lugar hacer una posición tanto de agregar como de borrar. ¿Está bien? Así que bueno que nuestro iterador que estamos implementando tenga capacidades que luego nos van a hacer las cosas más fáciles cuando hagamos el hash.
Ok. Eso es sobre hash abierto, ¿sí? Quedó cortita la explicación de hash abierto, por si hay dudas. Si no, vamos a hacer un par de acotaciones adicionales y después 5 minutitos para introducción al TP1. ¿Sí? ¿Algo sobre hash abierto? Ok, bueno. ¿Qué pasa si guardo la misma clave, ¿sí? O sea, la letra B ya está en el hash, quiero volver a guardar B y qué va a pasar en ese caso, ¿sí? Por ejemplo, yo había puesto el ejemplo del teléfono de alguien, ¿sí? Entonces esa persona me avisa que su número telefónico cambió, entonces quiero ir a mi agenda, que es el hash, y modificar el número anterior por el nuevo número que tiene esa persona, ¿sí? Una opción sería borrar el número anterior y luego agregar el número nuevo, ¿sí? Pero la opción que vamos a proponer acá en el curso es, bueno, agarrá, guardá el número nuevo y que el hash se encargue de borrar el número viejo, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Vamos a estar recibiendo por parámetro una función que se va a llamar hash destruir dato t, ¿sí? ¿Para qué va a servir eso? Para que cada vez que me estén guardando una clave que ya está en el hash, tenemos la opción de, si esta función es distinto de null, eliminar ese dato antiguo que ya no va a quedar asociado a la clave, ¿sí? Si me hacen un guardar de una clave que ya existe, el valor viejo lo borramos y el nuevo valor lo asociamos a la clave que ya estaba en el hash, ¿sí? Es raro que no me digan nada porque esta es una función, como decimos, de orden superior, y cada vez que hablamos de funciones de orden superior, cabezas explotan. Así que pregunten, ¿sí? Hash crear va a recibir una función de destruir datos. Esa función se la van a guardar como parte de la estructura del hash, uno de sus atributos, ¿sí? Y cada vez que haya que destruir un dato del hash, por ejemplo, en hash destruir, o al guardar una clave que ya estaba guardada en el hash, vamos a aplicar esta función que nos pasaron por parámetro en hash crear, ¿sí? Eso es un struct o una función. Esto es la firma de una función que sabemos que siempre recibe void asterisco y devuelve void, ¿sí? Esto es un struct, función asterisco, ¿sí? Pero cuando nos vayan a hacer usar esta función, por parámetro nos van a pasar una función de verdad. Por ejemplo, free, o por ejemplo null, si no quieren destruir nada, o free, o pila destruir, ¿sí? Tenemos un hash donde cada clave es una cadena y cada valor es una pila, ¿sí? Entonces me dicen, destruite el hash, ¿sí? Entonces, a cada clave la destruyo como tenga que destruirla, y a cada valor, que en particular son pilas, me habrán pasado pila destruir por parámetro, entonces a cada dato lo voy a destruir con pila destruir, ¿sí? Ahí entra lo que es la función de orden superior. El tema nuevo que estamos viendo acá es que en el hash, cada vez que guardamos una clave que ya existía, el valor viejo, que ya va a dejar de estar asociado, lo vamos a poder destruir siempre y cuando la función que nos pasen por parámetro sea distinta de null, con esa función que nos pasen por parámetro. ¿Ok? Y la otra consideración que hay que tener, y es que, ¿qué onda la clave, no? La clave va a ser un char asterisco, ¿sí? Nosotros sabemos que las claves se guardan como char asterisco, ¿sí? Que es char, y el asterisco para decir que es un arreglo, ¿sí? Una cadena de caracteres, ¿no? Y por lo tanto eso es un puntero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? ¿Cuál es la consecuencia de que la clave sea un puntero, ¿no? Entonces, de nuevo, me hacen hash guardar, me piden guardar la clave que es B, ¿sí?
Y para eso me pasan un puntero, ¿sí? ¿Cuál es lo que puede llegar a pasar si, por ejemplo, Bárbara es malévola y quiere crear caos? ¿Sí? ¿Qué podría llegar a pasar? Bueno, lo que puede hacer es que ahí donde dice B, Bárbara, como tiene el mismo puntero que yo, diga, bueno, ahora no dice B, dice Bárbara es una genia, ¿no? Modifica el valor de ese puntero y al mismo tiempo está modificando el valor interno del hash, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de eso? Que no estaba Bárbara es genial en el hash, estaba B, ¿sí? Y de hecho por ahí Bárbara es genial, su función de hashing hace que caiga en la posición 3. O sea que también estaría en la posición equivocada de este B, ¿sí? Ahí estamos teniendo un problema muy claro, que es que el hecho de que en particular en C las claves se guarden como punteros a cadena, ¿sí? Están permitiendo una vulnerabilidad aprovechable desde el lado de Bárbara para romper la estructura interna del hash, ¿sí? La solución a eso es agarrar esa clave que Bárbara pasa por parámetro del guardar, ¿sí? Y duplicarla, ¿sí? Agarrar una función como strcopy o strdup y en un puntero nuevo que sea propio, escribir esos mismos caracteres, ¿sí? Pero lo que eso nos permite es que ese puntero que nos estamos guardando internamente nunca pueda ser modificado por Bárbara, porque ya está, ya nos guardamos el texto que nos importaba, pero ese puntero Bárbara no lo tiene. Bárbara sigue teniendo el puntero que nos pasó por parámetro, nosotros tenemos nuestro propio puntero con el mismo texto, ¿sí? Pero es un texto que ya no se puede adulterar. Estas últimas dos diapositivas van a ser las mayores generadoras de consultas respecto del hash. Así que si quieren aprovechar y hacerlas ahora, estaría bueno. Si no, las hacen después. Qué sé yo. No se las vamos a negar las consultas. No me termino de cerrar. El por qué hacer la copia. Bueno, de nuevo, esto es un puntero, ¿sí? Esta letra B es un puntero. Bárbara me lo pasa por parámetro, ¿sí? Una vez que yo termino de guardar la letra B, Bárbara agarra ese puntero y modifica su valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque los punteros se les puede modificar su valor, porque el valor es aquello a lo que apuntan, ¿sí? Entonces, en vez de decir B, que diga bien, ¿no? Entonces, el hecho de que acá deje de decir B y pase a decir bien, significa que cuando a mí me pregunten, che, ¿está B en el hash? Y voy a terminar respondiendo que no, porque acá no va a decir B, va a decir bien. Entonces yo pregunto, ¿A es igual a B? No. ¿B es igual a bien? Tampoco. Y entonces no lo encontré, porque me cambiaron el valor. Exactamente, para que no lo modifique. Bueno. El tema es que recién vamos a ver el TP1 y esto es para después del 31 de mayo. Ahí va a subirla. Bueno, perfecto. Entonces, tomando ese comentario en cuenta, ¿sí? Esto, por un lado, les voy a pedir perdón, ¿sí? Porque son las 8:31 ya. Vamos a hacer estrictamente 5 minutos de presentación del TP1, ¿sí? Bueno, presentación del TP1, ¿sí? Trabajo práctico 1, ¿sí? Entrega 31 de mayo y está dividido en 3 partes, ¿sí? Funciones para manejo de cadenas, ¿sí? Algo que se llama una calculadora de no sé qué y un conversor de no sé qué, de no sé cuá, ¿ok? Hasta ahí estamos. Importante, este segmento de 5 minutos, yo voy a ir muy rápido, no de ninguna manera va a poder reemplazar el hecho de que lean el enunciado, ¿sí? Así que, y si algo se tiene que quedar en este segmento es lean el enunciado, porque, digamos, es algo que no van a poder escaparle,
La mejor manera de saber qué tienen que hacer para el TP1 es leyendo el enunciado. Bien. Entonces, por un lado, ¿qué es esto de los manejos de las cadenas? Bueno, van a tener que hacer unas funciones. Una se va a llamar substr, ¿sí? Que acá tienen qué es lo que hace, ¿sí? Y varios ejemplos de cómo se tiene que comportar. Y siempre atención a los ejemplos porque además les van a decir cómo tienen que actuar en casos borde o casos de error, ¿sí? Por ejemplo, qué pasa si me pasan una cadena vacía, etcétera, ¿sí? Tarea para leer, ¿sí? Una función split, ¿ok? Lo mismo, acá está la explicación, qué es lo que tiene que hacer y cómo se tiene que comportar en distintos casos borde, como estos que están acá, ¿ok? Y la función join, cálmese, una función join, ¿sí? Que les adelanto que es la inversa de split, ¿sí? Y va a, tanto split como join van a trabajar con un tipo de dato, entre comillas, va a ser una forma particular de guardar elementos en un arreglo, ¿sí? Cadenas de elementos de un arreglo, ¿sí? Que lo van a tener acá, cómo se hace, y además les vamos a estar pidiendo una función de free que libere la memoria asociada a ese tipo de arreglos que les pedimos trabajar. ¿Sí? Y en particular, fíjense que acá es muy común que la función join les quede o de n cuadrado, ¿sí? Y no debería ser cuadrática, debería ser lineal. Así que, como dato, les dejamos dos salidas de ejecución del corrector automático, en la cual pueden ver acá cómo se vería una salida que es lineal, ¿sí? Que va aumentando de a poquito a medida que van creciendo los elementos, ¿sí? Y una salida cuadrática que va aumentando muchísimo a medida que van aumentando los elementos, ¿sí? En cualquier caso, si llegan a tener un join cuadrático, pueden pasar dos cosas. O el corrector automático les corta la ejecución y ya saben que está mal, o el corrector no automático, es decir, la persona que les corrige, les va a decir no hagan esto en O de n cuadrado y les va a mandar a retreat. La idea es que quede lineal, ¿no? Sí, correcto. Bien, después vamos a tener esto que se llama calculadora de notación postfija, también conocida como polaca inversa, ¿sí? Y de nuevo, en todos los casos acá están los ejemplos de cómo la calculadora opera, ¿sí? Pero básicamente es, acá dice 5, acá dice 3, y aparece un más, y eso significa 5 más 3, ¿sí? Van a tener acá todos los ejemplos de cómo opera esa calculadora, ¿sí? Y cómo debería funcionar, ¿sí? En este caso, las operaciones van a ir llegando por entrada estándar, ¿sí? Que se acuerdan, ese archivo que se llama stdin, ¿sí? Que lo van a leer, como explicó Haas una vez, el stdin, y lo van a abrir con operaciones de archivos que vimos hoy durante la clase. ¿Sí? Está toda la explicación del funcionamiento y, bueno, como es el formato de la entrada, y las condiciones de error, por ejemplo, qué es lo que tenemos que devolver si me piden dividir por 0. ¿Casualidad es grupal o falta para los TPs grupales? El primer TP grupal va a ser el de hash, ¿sí? El TP1 es individual, ¿sí? Entonces, por el momento, hicieron TP0 vector, están por pila, lista, cola y TP1, todo eso es individual, y del hash en adelante van a ser grupales los trabajos. ¿Ok? Y lo último que van a tener que implementar es un conversor desde notación infija, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, esta es la forma normal que nosotros escribimos operaciones, ¿sí? 4 más 2 menos 1. A diferencia de esa forma rara que hay para escribir en notación postfija, ¿sí? Lo que va a hacer esta conversión es pasar de la notación humana normalita a la notación postfija, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a permitir eso? Más o menos tener una calculadora que recibe operaciones humanas con paréntesis y todo, y las va a pasar a una notación postfija que van a poder resolver en el otro ejercicio de notación postfija, calculadora polaca inversa. Entonces se van a ir
con una calculadora que anda con un montón de operaciones. En particular, este segmento del TP lo hacemos un poco más sencillo y no incluye todas las operaciones de la calculadora postfija, ¿sí? O incluye menos operaciones para que sea más fácil. ¿Ok? Y todo esto se logra mediante un algoritmo que se llama Shunting Yard, ¿sí? Que está muy bien explicado en Wikipedia, cómo se implementa, ¿sí? Y básicamente lo que les pedimos es agarrar esa implementación de Wikipedia y reflejarla en su código para lograr eso, que estas operaciones escritas en humano pasen a escritura polaca inversa. Sí, lo mismo. Formatos de entrada, mayor documentación que les va a servir para esta parte del TP. ¿Sí? En general van a poder usar más .h, eso les puede llegar a servir. Y importante, sentarse, leer el enunciado, ¿sí? Y sentarse a pensar cómo vamos a resolver el TP antes de ponernos a resolverlo, ¿sí? Aprovechar una etapa de reflexión de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, antes de ir y efectivamente hacerlo, cosa de que nos sea más sencillo al momento de ir a hacerlo, ya sabiendo, ya dando planificado qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? A lo que no mencioné, criterios de aprobación, ¿sí? Cómo tiene que ser el formato de la entrega y naturalmente que esto se manda por el sistema de entregas. Básicamente, ¿sí? Va a haber un archivo para cada uno de las partes del TP. Hay una para las funciones de cadenas, otro para DC, para la calculadora polaca inversa, y otra para pasar de infijo a posfijo. ¿Sí? Ok. Antes de llorar. Bueno, pueden empezar a llorar ahora, pero sí piensen antes de ponerse a hacer el TP. Eso es importante. Qué feo cuando te dicen vas a tener que hacer esto. O sea que no hace falta un pruebas.c, lo que En sea. este caso, no les vamos a requerir pruebas. Las formas en las que van a probar el TP es mediante, por ejemplo, archivos que van a meter por stdin, ¿sí? Y eso les va a permitir probar en el caso de que quieran hacer pruebas internas. ¿Por qué? Porque, no sé, mando el TP y espero 5 minutos, me responde el corrector automático y fallé en tal cosa, ¿no? Yo no quiero agarrar y reenviar al corrector automático una y otra vez cada vez que haga un cambio. Me conviene, me armo un archivito con mis propias pruebas y lo corro internamente como para saber si ese cambio que estoy haciendo ayuda a las cosas que estoy tratando de lograr, ¿no? Pero no les pedimos que hagan pruebas para entregar el TP, a diferencia de cola, pila y lista. Consultas. Voy a dejar de grabar.